Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, firma acuerdo con diputado Jorge Calix y ponen fin a la crisis en el Congreso Nacional. Diferentes sectores de la sociedad celebran acuerdo alcanzado entre diputados de Libre y ahora esperan que trabajen en una verdadera agenda legislativa. Estados Unidos revoca visa a expresidente Juan Orlando Hernández, quien manifestó que le sorprende la decisión tomada por ese país. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, lunes 7 de febrero de 2022, completamente en vivo. Transmitimos para ustedes también a través de Radiovisión Honduras y en www.canal11.hn. Jonathan Girón, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Estamos más que listos y preparados para llevarles lo más importante que ocurre a nivel nacional e internacional en nuestra agenda informativa. A continuación, nuestro segundo bloque de titulares. Población no vacunada y sin dosis de refuerzo contra la COVID-19 mantiene nueva ola de contagios en Honduras. Parricidio. Hombre mata a su padre y hermano en la ciudad de Danlí, El Paraíso. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos esta noche 11 Noticias, emisión estelar, contándoles sobre un pacto que se ha firmado hoy por parte del coordinador general del Partido Libertad y Refundación y de Jorge Calix, un acuerdo de unidad y refundación partidaria con lo que se ha dado fin a la crisis dentro del Congreso Nacional. El grupo de 17 diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación que encabezaba Jorge Calix decidió dar un paso al costado y apoyar el acuerdo que hizo Libre con el Partido Salvador de Honduras, respaldando así la presidencia del Congreso Nacional que tutela Luis Redondo. Que yo no estoy aquí por mi carrera política, no estoy aquí porque reconozco que hay cosas más importantes que mi carrera política. Reconozco que el país está por sobre cualquier interés personal. Y reconozco también que los intereses del pueblo hondureño están por sobre mi carrera política, como usted lo ha preguntado. Y precisamente porque primero está Honduras, porque primero están los intereses de los hondureños y de las hondureñas, este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado. A este grupo se les restituye sus derechos como militantes de Libre, así como los cargos dentro de las estructuras partidarias. Estamos comprometidos con los principios de tolerancia y transparencia de nuestro partido y el plan de gobierno bicentenario para la refundación del Estado democrático y socialista, presentado en campaña de la mano de nuestra presidenta Xiomara Castro. No hubo repartición de ningún tipo, no le debo nada al Partido Nacional, afirmó Calix. No habrá nueva elección de junta directiva, sentenció Zelaya Rosales. Es momento de que nos pongamos a trabajar. ¿En qué nos tenemos que poner a trabajar? En derogar la ley de secretos, en bajar los precios de la canasta básica, en promover leyes que generen empleo,
En eso nos tenemos que poner a trabajar. Nosotros únicamente hicimos un cabildeo para obtener votos, pero no tenemos ningún compromiso. Y cada una de las calumnias que se han dicho en estos días en contra de este servidor y de los compañeros que decidieron apoyarme del Partido Libertad y Refundación, se han dicho, las vamos a callar. Este acuerdo está inspirado en buscar una unidad partidaria y la estabilidad en el Congreso Nacional de la República. Y el pueblo que en este momento valiosamente está con la presidenta Xiomara Castro va a juzgar la conducta de cada uno. No es su servidor, no somos nosotros los jueces, es el pueblo que los está viendo, que los ha visto gobernar 12 años y que hoy votó en contra para que se sujeten al ganador y a la voluntad del pueblo que expresada en las urnas. Los actores políticos pusieron fin a sus disputas y aseguraron que desde mañana martes se presentarán en el hemiciclo legislativo para legislar a favor de Honduras. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y las bancadas políticas en el Congreso Nacional están optimistas ante la firma de acuerdo que solventó la crisis en el Congreso Nacional. Fernando Arteaga nos amplía. La firma del acuerdo entre los 17 diputados que apoyaban a Jorge Cálix para la presidencia del Congreso Nacional y el coordinador general del Partido Libre han generado altas expectativas en las distintas bancadas del Poder Legislativo, que reciben con los brazos abiertos a sus compañeros, convencidos que el trabajo ahora será más arduo en beneficio de Honduras. Somos políticos, nosotros entendemos los acuerdos políticos, entendemos el respeto, nosotros tenemos lealtad al pueblo. Con el pueblo vamos a estar siempre en este proyecto de cambios, que hoy es el proyecto liderado por el Partido Libre y el Partido PCH, en ese acuerdo político público que suscribimos y que hoy nos permite estar en la directiva del Congreso. Es el momento ya de la unidad, es el momento de la reconciliación, donde el amor vence al odio. Y ahora, con nuestro compromiso, con este acuerdo, vamos a demostrar con hechos nuestro apoyo irrestricto al gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Desde la bancada del Partido Salvador de Honduras son del criterio que las puertas del Congreso Nacional han estado abiertas para sus compañeros diputados, por lo que es muy importante que hayan puesto primero su deseo de aportar al país antes que cualquier ambición. Me alegro, ¿verdad? Porque necesitamos ya darle toda legitimidad a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y a todo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y pues todos somos diputados, son bienvenidos a la Cámara Legislativa, nadie les ha impedido que ingresen. Parlamentarios del Partido Nacional ven con buenos ojos que desde Libre se hayan puesto de acuerdo para poder iniciar con el fin de la crisis. Sin embargo, quedan varios aspectos legales, los cuales deben de ser solucionados a la brevedad posible. Lo que procede ahora es una nueva elección, que quede el candidato, el diputado Redondo, que gane la elección, ya para legalizar todo. Pero así como está el día de hoy, creo que se solventa la parte mediática, la parte interna de Libre, pero no es problemática de la elección del Congreso porque sigue siendo ilegal. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Vamos ahora con Kimberly Espinosa, quien nos cuenta que la bancada del Partido Liberal acuerda con Manuel Zelaya Rosales apoyar y respaldar a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. La bancada del Partido Liberal de Honduras se reunió con el expresidente de la República y coordinador general del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, con el fin de respaldar a la junta directiva que tutela Luis Redondo. Que para nosotros es muy importante la legalidad de la junta directiva. Es por eso que hoy vamos a una reunión a las 6:30 al Congreso Nacional, y las palabras que ha dicho el presidente Zelaya es que si la Corte no decide sobre el tema, ¿a quién le tocará decidir? También somos respetuosos. Y creemos que vamos por la senda correcta. Vamos a dar el apoyo y el respaldo en los proyectos que vengan a beneficiar al pueblo hondureño. Igualmente, como bancada de oposición, en su momento, cuando no estemos en algo de acuerdo, vamos a manifestar nuestra oposición, pero sí expresar de que tenemos toda la voluntad para que doña Xiomara tenga 4 años de un gobierno lleno de prosperidad y de beneficio para el pueblo hondureño.
El compromiso es con el pueblo, se deben dar las grandes transformaciones, manifiestan otros parlamentarios. Vamos a acercarnos a ese diálogo por el bien de Honduras. Aquí ya no es por el bien de un color de un partido, porque guardamos los colores de las banderas y aquí lo que priva más es nuestra querida Honduras. Sabemos que el Partido Liberal en estos momentos es la balanza de país. La bancada rojiblanca le seguirá apostando al diálogo y a la conciliación, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y los empresarios también celebran el acuerdo alcanzado entre el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, y los disidentes de ese partido político. Desde la iniciativa privada celebran el acuerdo alcanzado a lo interno del Partido Libertad y Refundación relacionado a la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Hay mucho trabajo por delante para poder sacar del subdesarrollo a Honduras y solo con el concurso de todos podremos hacerlo. Confiamos que con la incorporación de todos los diputados que han estado ausentes ya en un Congreso Nacional integrado, se lleven a cabo debates para formular leyes que vayan en beneficio del país. Consideran que el poder legislativo es fundamental para crear el clima favorable de la inversión que tanto necesita el país. Claro que sí, se necesita seguridad jurídica para que haya inversiones, sobre todo tomando en cuenta la tasa de desempleo que anda arriba del 15% y los niveles de pobreza que han aumentado. Es una serie de condiciones que tienen que darse. Con este acuerdo ahora esperan que se logre conformar un gobierno fuerte y capaz de enfrentar los grandes retos para desarrollar al país. Se afecta directamente la producción y al afectar la producción no hay circulante, no hay generación de riqueza, el país se empobrece más y vamos a seguir descendiendo en la espiral económica negativa que hemos venido teniendo por la última década. Esto no es nuevo, son resultados de lo que hemos venido padeciendo, pero en guerra avisada no muere soldado. Hay que ver cómo se resuelve, porque de aquí a abril a mayo hay todavía un par de meses que podemos ver qué podemos hacer. Desde el año anterior, mucha inversión nacional y extranjera quedó a la espera de lo que podría pasar en el país antes, durante y después de las elecciones generales, recuerdan los empresarios. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y también otros sectores, aparte de los empresarios, como ya escuchamos, avalan el acuerdo logrado a lo interno del Partido Libertad y Refundación, lo que ha dado una salida política a la crisis dentro del Congreso Nacional. El acuerdo firmado entre el coordinador general del Partido Libertad y Refundación con la Junta Directiva del Congreso Nacional liderada por Jorge Calix solo demuestra que a través del diálogo se puede lograr los consensos que traerá paz, tranquilidad, seguridad jurídica y gobernanza en el país. Creo que lo que ha pasado es positivo. La resolución de todo conflicto debe ser motivo de alegría, fundamentalmente porque la atención de los que toman decisiones importantes en este país debe estar exclusivamente dedicada a resolver problemas de interés general. Para el excomisionado nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, este acuerdo era más que necesario, porque Honduras necesita que los tres poderes del Estado funcionen a la par, de forma independiente, para las grandes tomas de decisiones. El funcionamiento constitucional del Congreso Nacional requiere de un Congreso de Diputados y Diputadas actuando como órgano colegiado con la participación de todos los diputados y diputadas bajo una sola junta directiva, para así ejercer sus atribuciones constitucionales. La preocupación que privaba en los diversos sectores era el impacto negativo que generaba esta crisis política en el país, ya que ahuyentaban la inversión nacional y extranjera, limitaba a la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, en la toma de decisiones. Era necesaria. Simple y sencillamente esto le va a generar gobernanza y gobernabilidad a la presidenta y vamos a ver entonces que pasemos del discurso a la gobernanza. Para este ex vicepresidente del Congreso Nacional, para evitar impugnaciones en las leyes aprobadas hasta hoy por el Congreso, liderado por Luis Redondo, antes de este acuerdo lo recomendable es que para que todas esas leyes, nombramientos de funcionarios, renuncias, derogaciones de leyes, sean introducidas nuevamente a su discusión y aprobación con todas las bancadas en propiedad para legitimar lo aprobado. Como hubieron dos juntas directivas, ambos aprobaron circunstancias, pues
someterlas nuevamente todo a una discusión plenaria de todos solo los propietarios, la mitad más uno, las diferentes leyes que se sometieron y someterlos al debate constructivo, al debate de derecho. René Amaya, 11 Noticias. La Fundación Real Madrid y la Fundación Yunza han renovado su convenio de colaboración para el desarrollo de escuelas sociodeportivas en Honduras. Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, y Mario Roberto Fara firmaron el documento ante la presencia de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y de Iker Casillas, en el auditorio de la Ciudad Real Madrid. Tras 11 años de alianza, el objetivo es impulsar el desarrollo de escuelas sociodeportivas en Honduras, una labor que ambas organizaciones realizan conjuntamente, contribuyendo con la formación en valores a través del deporte de niños y niñas que provienen de comunidades en situaciones de pobreza. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, expresó que en todas sus visitas a Honduras y a las escuelas le ha emocionado que el escudo y los valores estén en los niños y niñas para superar la adversidad. Por su parte, Mario Fara, presidente de la Fundación Yunza, manifestó que se han desarrollado 3 escuelas sociodeportivas y actualmente trabajan en la planificación de 2 más que funcionarán a partir del 2023. Gracias por continuar con nosotros. Ahora abrimos este segmento dándoles a conocer que tras acuerdos es necesario impulsar una agenda legislativa, señalan los analistas. Kimberly Espinosa nos amplía. Una vez alcanzado el acuerdo entre el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya, y el grupo que respaldaba a Jorge Calix, es momento de impulsar una agenda legislativa que genere los cambios sociales y de bienestar económico que ansía el pueblo hondureño, señalan expertos. Es necesario que se impulse la agenda legislativa aprobando toda esa serie de decretos que a mi criterio fueron ilegalmente aprobados. Es decir, tienen que retomar el tema de la amnistía, revisarla bien para que no haya repudio de parte de la comunidad de que se está tratando de hacer impunidad. Y por el otro lado, tiene que implementarse también el tema de la reforma al Código Penal. Se requeriría no solo la voluntad de los diputados oficialistas, sino crear esos consensos con las otras fuerzas políticas para tener legitimidad en cada toma de decisión, señala este experto. Se requiere esto para que el beneficio sea de toda la comunidad hondureña. Esta será una de tantas disidencias que podrían esperarse en la Cámara Legislativa, por lo que se debe tener prudencia y capacidad para gerenciar esta y otras crisis. Por diversidad de criterios expresan otros entendidos. El lenguaje que se utilice de aquí en adelante debe ser conciliador no solo de palabras, sino de acción, en el sentido que ya se dejen de tocar puntos que han sido conflictivos en el pasado y provocaron precisamente las disputas y las discordias. El Congreso es la representación genuina del ciudadano y a ellos se les debe de cumplir, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, y representantes del Partido Libertad y Refundación consideran importante que se haga la convocatoria para desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente. La expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, aseguró que las consultas populares o la realización de una Asamblea Nacional Constituyente son alternativas para que la población pueda ser partícipe del desarrollo del país bajo un nuevo contrato social que marque las pautas de una nueva nación hondureña. Consultarle al pueblo si está de acuerdo o no en X o Y decisión que haya que tomar. Y una de esas decisiones tiene que ser la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una promesa de campaña de Libre. Es el proyecto principal de Libre, pero en este momento Libre no puede hacer una constituyente para sí mismo, para un partido político. En este momento las condiciones que hemos dialogado y hemos hecho esfuerzo, especialmente la presidenta Xiomara, con los otros sectores, no hay un ambiente para una Asamblea Nacional Constituyente.
Se dijo que la actual Constitución de la República tiene muchas contradicciones que ponen en riesgo la institucionalidad del Estado, por lo que urge armonizar una nueva Carta Magna con todos los sectores de la sociedad, aunque para otros, para ello el país no está preparado. Nosotros siempre vamos a estar a favor del soberano, siempre es importante consultarle al soberano. Sin embargo, en este momento el país no está listo para una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que esperar, hay mucho fervor político, hay mucha calentura, como dicen. A doña Rixi Moncada y a todos los de Libre que anden con su Asamblea Nacional Constituyente, hágala en el patio de su casa, hombre. Ahí hagan las asambleas que quieren, ahí constituyan lo que quieran, pero en Honduras no va a haber una Asamblea Nacional Constituyente, porque no es el camino. Los expertos consideran que para convocar a una constituyente debe de iniciar de inmediato una convocatoria para un gran diálogo nacional o vía consulta popular, preguntarle al soberano si quiere o no una constituyente. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y el Congreso Nacional tendrá que legitimar las últimas aprobaciones, aseguran expertos en derecho constitucional. Aprobaciones como la ley del indulto para perseguidos políticos, decreto de energía gratis para abonados que consuman menos de 150 megavatios y abolir la ley de secretos, entre otras normativas, deberán ser legitimadas por los diputados luego de superada la crisis en el Parlamento hondureño, según expertos en este tema. Los diputados lo que hacen es hacer leyes para protegerse. Creo que tenemos que buscar más bien la forma de cómo legislar para que estas actitudes más bien sean condenables, más bien sean delito. El aprovecharse de un cargo público para protegerse. Se explicó que el primer paso para legalizar estas leyes es ratificar una nueva votación con los diputados propietarios a la Junta Directiva del Congreso Nacional que encabeza Luis Redondo y, de ser necesario, someter de nuevo al escrutinio de los parlamentarios cada una de estas normativas. ¿Qué es lo que propicia esto? Un ambiente de tensión, de incertidumbre, y que todos esos decretos que están siendo aprobados, a la larga, a la postre, van a tener que ser anulados. ¿Por qué? Porque fueron tomados de una forma incorrecta. Tendrían que volverse a repetir, o sea, no puede una ilegalidad estar por encima de otra ilegalidad. Yo creo que va a ser justo y necesario, ¿verdad?, darle el tiempo pertinente a la incorporación por la crisis legislativa que está viviendo el Congreso Nacional. De no realizarse este proceso de confirmación, se corre el peligro que la entrada en vigencia de estas leyes esté en manos de un juez o de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y representantes de diferentes sectores se manifiestan a estar vigilantes ante la amnistía política y que no sea utilizada para proteger a exfuncionarios corruptos. Luego de que el decreto de amnistía saliera publicado en el Diario Oficial La Gaceta y se convierta en ley, diversos sectores del país se declaran en alerta para evitar que con este estatuto se favorezcan a todos aquellos funcionarios procesados de supuestos actos de corrupción. Lo que más nos preocupa son temas precisamente que se genera amnistía a delitos que ya están establecidos en el Código Penal, que están establecidos en diferentes normas jurídicas que ya sean administrativos o que penalmente deben de cumplirse de una u otra forma. Y en el caso de que no hayan desarrollado esos delitos y hayan sido acusados de esas personas, pues defenderse en los tribunales. Expertos en el área penal son del criterio que tal y como está aprobado esta ley de amnistía, solo demuestra que a los políticos no les interesa el combate a la corrupción y a la impunidad, sino protegerse de la justicia. El pueblo hondureño tiene bien claro, y yo lo he hablado con muchas personas, que ni perdón ni olvido para los corruptos. Se está queriendo disfrazar o respaldar a los exfuncionarios corruptos o vinculados a actos de corrupción con una amnistía. De acuerdo al abogado Milton Jiménez, quien se encargó de elaborar la ley de amnistía, con este documento no se trata de proteger a nadie por corrupción, sino de hacer justicia a todos aquellos hondureños que fueron perseguidos, desterrados y procesados por quienes dieron el golpe de Estado en el 2009. Yo participé en la elaboración y le puedo asegurar
que ese decreto es bien pensado, ese que probó, y es lo mejor realmente para buscar iniciar este proceso de reconciliación. Y estoy dispuesto a debatir con cualquiera y donde sea acerca de la validez y la necesidad de este decreto, porque se especula mucho. No se es claro y contundente, se dicen un montón de falsedades. Nadie está buscando impunidad, no hay ningún pacto. Pacto requiere de una o dos personas más con las cuales se llegue a pactar. La preocupación de otros sectores es que dentro de esta ley de amnistía se está librando de responsabilidad a todos aquellos funcionarios señalados de no dar cuenta sobre la utilización de fondos públicos en nombre de la persecución política, casos que pasarían en la total impunidad. René Amaya, 11 Noticias. En una andanada de labores diplomáticas entre dos continentes, el presidente estadounidense Joe Biden salió de su reunión de lunes con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz, prometiendo que el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania será bloqueado en caso de que Moscú decida invadir Ucrania. El mandatario ruso Vladimir Putin, por su parte, señaló que Estados Unidos y sus aliados son los únicos que hablan sobre una invasión. Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron se reunieron durante varias horas al mismo tiempo que Biden y Scholz dialogaban en la Casa Blanca con el propósito de desactivar la crisis antes de que estalle un conflicto armado. Rusia ha enviado a miles de soldados cerca de la frontera con Ucrania y añade poderío militar prácticamente a diario. La Casa Blanca ha expresado preocupación por la posibilidad de una guerra y Biden ha intentado afianzar apoyo entre sus aliados europeos a fin de imponer fuertes sanciones económicas a Rusia en caso de que decida invadir. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con más información. Estados Unidos revoca visa por corrupción al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la revocación de la visa estadounidense al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien está siendo investigado por supuestos actos de corrupción. A través de sus redes sociales, Blinken anunció que Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el exmandatario hondureño. Nadie está por encima de la ley. Mientras tanto, la página web del Departamento de Estado hizo público un comunicado de prensa que enuncia: las acciones de este día obedecen al compromiso de ese país del norte por luchar contra la corrupción y promover la democracia, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en apoyo del pueblo centroamericano es inquebrantable. Según el documento, Hernández fue incluido en la lista de personas no elegibles para ingresar a Estados Unidos desde el 1 de julio del 2021. Sin embargo, hasta este día se hizo público. Minutos más tarde, la congresista estadounidense Norma Torres publicó que el anuncio de Blinken es solo el primer paso. Acto seguido, posteó otro mensaje en el que indica: es fundamental que nuestra nación lo haga responsable para que el pueblo hondureño y todos los perjudicados por su administración puedan comenzar el proceso de curación y cambio. Mientras tanto, en Tegucigalpa, la Embajada de Estados Unidos en Honduras respaldó el anuncio para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visado contra el expresidente de Honduras por actos de corrupción. Nadie está por encima de la ley, dice el tuit. La noticia ya hizo eco tanto a nivel nacional como internacional. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Y nuestra compañera Odalia Urbina nos da a conocer la posición de analistas nacionales e internacionales sobre la medida de Estados Unidos de revocar la visa estadounidense al expresidente Juan Orlando Hernández. Expertos son del criterio que las autoridades norteamericanas se basaron en señalamientos de criminales confesos para revocar la visa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Sugieren que por tal acción no debería ser juzgado si no tienen pruebas contundentes. Con relación a juicios que se llevan a cabo en un tribunal federal de Nueva York contra personas que están implicadas en el narcotráfico. Hay quienes consideran que la revocación de visa y admisión a Estados Unidos al exmandatario es el primer paso para un proceso de extradición por diversos señalamientos sobre supuestos lazos con el crimen organizado. Es que este es el primer paso
que va a tomar los Estados Unidos contra el expresidente Hernández, que el segundo paso puede ser que el Departamento de Justicia lo acuse ya de una forma formal. Y una vez acusado, el Departamento de Justicia, en alianza con el Departamento de Estado, piden la extradición a Honduras. Ese es el proceso. Otros analistas internacionales consideran que Hernández cuenta con un principio constitucional internacional de presunción de inocencia, mientras no se haya declarado responsable judicialmente en sentencia pese a señalamientos. En este momento, el único mensaje enviado por el Departamento de Estado, o lo único que implica la inclusión dentro del listado, solamente es la cancelación de visa y la cancelación de activos, ¿verdad? Todo tipo de activos financieros y que no pueda realizar ningún tipo de transacción dentro de la banca en los Estados Unidos. No se tiene más información acerca de qué acciones podría llevar a cabo el Departamento de Justicia, ¿verdad? Y en este sentido tenemos que esperar. Sin embargo, abogados respaldan que la decisión de Estados Unidos no es equivocada al acusar a un alto funcionario y que el proceso de extradición para el expresidente es un hecho. Y de cooperación judicial internacional, la Corte Suprema resuelva en un sentido o en otro estas solicitudes pendientes de trámite. Pese a esto, Hernández no ha sido imputado formalmente dentro o fuera del país y actualmente ostenta un curul en representación de Honduras en el Parlamento Centroamericano. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Por su parte, el ahora expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, se ha referido a través de una carta abierta que cita textualmente lo siguiente: este día me he informado por los medios de comunicación y redes sociales de la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de hacerme inelegible para una visa y admisión en los Estados Unidos. Esta es una decisión soberana de Estados Unidos, un país que siempre fue amigo y aliado en la lucha que mi gobierno enfrentó de manera valiente en contra del crimen organizado en todas sus formas y cuyos resultados altamente positivos fueron reconocidos en diferentes ocasiones por altos funcionarios de ese país, tanto de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, del Comando Sur de Estados Unidos y otros representantes del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras del Poder Legislativo norteamericano. Sorprende que esta decisión, como lo señala el segundo párrafo de la declaración del secretario Antony Blinken, se toma basados en los reportes de medios de comunicación y además en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por mi gobierno o que tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos por temor a ser extraditados. Estos narcotraficantes y asesinos confesos antes dominaban a plenitud el país, pero desde mi llegada a la presidencia del Congreso Nacional en 2010 y posteriormente como presidente a partir de 2014, mi gobierno tomó decisiones y ejecutó una serie de acciones que llevó al país a reducir considerablemente el tránsito de droga que arribaba a Estados Unidos. Reportes sobre la estrategia de control internacional de narcóticos del Buró Internacional de Asuntos de Narcóticos y aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos muestran que durante mi administración se redujo en un 83% el tránsito de droga por Honduras, pasando de 87% antes de que asumiera el cargo que en 2013 a solo el 4% en 2020. Aprovecho para reiterar que los logros en la lucha contra el narcotráfico de mi gobierno fueron gracias al trabajo en equipo de las instituciones hondureñas como el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Técnica de Investigación Criminal, Policía Militar del Orden Público, unidades de inteligencia de agencias norteamericanas como la DEA, el Comando Sur, el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones FBI, la Agencia Central de Inteligencia CIA, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y cita algunos logros que tuvo durante su gobierno. 28 capos de la droga extraditados y otros 31 se entregaron a autoridades de Estados Unidos. 41.240 kilos de cocaína incautados entre 2014 y 2021. 1.989 bienes incautados a narcotraficantes. 327 pistas clandestinas destruidas
227.000 plantas de coca destruidas, más de 3 millones de plantas de marihuana incineradas, más de 7.000 personas detenidas por narcotráfico y la reducción en un 90% de los secuestros. Todo esto se traduce en una reducción de la violencia en las calles de Honduras, que pasó de tener una tasa de 86.4 muertos por cada 100.000 habitantes en 2012 a 37 al final de mi gestión, cita textualmente la carta abierta emitida por el ahora expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y entre otras informaciones le damos a conocer un lamentable suceso que ocurrió en el departamento del Paraíso cuando un hombre decidió asesinar a su padre y a su hermano, esto producto de una discusión debido a que aparentemente uno de los victimarios permitió que un cerdo ingresara a su solar sin bozal. Todos los detalles con nuestra compañera Gisela Calix. Un trágico hecho ocurrió en la comunidad El Bordo, Villasanta, municipio de Danlí, El Paraíso, donde un hombre le quitó la vida a balazos a su propio padre y a un hermano, sumergiendo en el dolor a una madre y esposa, quien aseguró que esta no era la primera vez que su hijo amenazaba de muerte a su padre, pero que jamás imaginó que podría concretar el parricidio. El pleito, según los familiares, se originó porque un cerdo ingresó al predio propiedad de las víctimas, que fueron identificados como Santos Segundo Motiño, de 64 años, y Orlin Ovidio Motiño, de 26, y el autor del parricidio, Orbin Motiño, de 36. ¿Usted, estos pleitos ya venían desde antes o era primera vez? No, ya venían desde antes con él. Conmigo desde 2 años y medio acá. Fiscales y médicos forenses de la zona de Danlí realizaron 2 levantamientos cadavéricos que corresponden a los nombres de Santos Segundo Motiño Galo y Orlin Ovidio Motiño Laitano. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde fueron reclamados por sus familiares que no daban crédito a lo ocurrido y a la vez pidieron a las autoridades se capture al responsable de estas muertes que huyó de la escena del crimen. Lastimosamente fue un hijo que mató a mi papá. Solamente me resta pedirle a las autoridades que hagan lo de ellos. Nada más. Porque realmente yo no tengo palabras para decir nada. Por su parte, los religiosos hacen un llamado a la sensatez, a la ciudadanía y no perder los valores morales que pueden llevar a las personas a estos extremos que tiñen de sangre los hogares. Gisela Calix, 11 Noticias. Y la violencia también arrecia en contra de las mujeres. Cada 25 horas es asesinada de manera violenta una mujer en Honduras, esto según datos de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Durante las últimas horas, al menos 5 mujeres fueron asesinadas en el país, teniendo como escenario los departamentos de Olancho, Francisco Morazán, Choluteca y La Paz, lo que evidencia que cada 25 horas es asesinada una mujer en lo que va del año 2022, y lo que más se lamenta, según organizaciones que defienden sus derechos, es que solo sirven para estadísticas. Que haya justicia en contra de todas las violencias hacia las mujeres. Estamos hablando de la violencia hacia las mujeres por su condición de género. Estamos hablando de la violencia laboral. Esperamos que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento garantía, apliquen políticas públicas para erradicar las violencias hacia las mujeres. Las autoridades dicen que es imposible combatir este tipo de delitos porque muchas de ellas están muriendo a manos de sus propias parejas y es importante la denuncia de las afectadas desde las primeras amenazas. Es un factor fundamental para que como Policía Nacional conozcamos de hechos delictivos y así actuar de manera inmediata. Por su parte, los analistas consideran que es la impunidad la que está abonando a esas sangrientas cifras. Y identificar, ¿verdad? Y así con nombres y apellidos, ¿verdad?, a los grupos que están detrás de esas estructuras que están causando violencia en la calle. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. La Policía Nacional dio captura en las últimas horas a 2 profesionales universitarios en la capital, a quienes se les responsabilizan del secuestro de un joven empresario en esta ciudad. Los detenidos de inmediato fueron remitidos a los tribunales de justicia.
una tenaz captura se logra a detener a estas dos personas supuestas responsables de haber cometido el delito de secuestro en contra de un empresario que había sido secuestrado el día de ayer por horas de la mañana en el sector de Las Casitas, salida Mateo, en esta ciudad capital. En ese sentido, se siguen todas las diligencias en acompañamiento familiar sobre este supuesto secuestro, que al principio era una privación de justa y libertad o un rapto, pero una vez que se convirtió la negociación donde pedían $500,000 de lempiras, se convierte en lo que es el secuestro ya tipificado en el Código Penal. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le damos a conocer en el tema de la salud que la pandemia del COVID-19 sigue arrebatando la vida de los hondureños. Esto es producto de la muerte de otras 9 personas en la capital. El panorama de los hondureños en torno al COVID-19 sigue siendo oscuro. Tan solo en la capital de la República se reportó la muerte de 9 personas en los hospitales públicos que atienden la pandemia del coronavirus. En tan solo 72 horas, 4 fueron las víctimas mortales de esta enfermedad en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Lamentablemente tenemos un reporte de 4 decesos registrados en diferentes áreas de nuestro hospital, para lo cual enviamos a todos los familiares nuestras mayores condolencias en nombre de las autoridades de nuestro hospital y de todo el equipo de trabajo que conformamos el tórax. En este momento también tuvimos un registro de 4 altas médicas y 3 ingresos de diferentes lugares del territorio nacional. Pueblo hondureño, sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad. En tanto, en el Hospital Escuela también se registró el deceso de 3 personas por COVID-19, donde las salas para estos pacientes tienen una ocupación del 90%, mientras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se registran 2 decesos por este mal. 70 son pacientes COVID, pacientes que están en estas salas habilitadas para la enfermedad. Un paciente pediátrico que está en la sala de niños, afortunadamente en una condición estable. Y tenemos 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pacientes delicados de salud con ventilación asistida. Por otra parte, en el Hospital General San Felipe, 16 personas están internas bajo atención médica, mientras las autoridades de la Secretaría de Salud piden a la ciudadanía acudir a los centros de vacunación y aplicarse su esquema de vacunas contra el coronavirus. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos con más información a esta hora de la noche, y es que la población que lamentablemente se encuentra sin dosis de refuerzo para el COVID-19 mantiene viva esa nueva ola de contagios. Desalentador es el panorama epidemiológico que atraviesa el país, señalan profesionales de la salud, pues aquellas personas que no optaron por aplicarse la dosis de refuerzo contra el COVID-19 en tiempo requerido, es como si no se hubiesen inoculado y deberán reiniciar el esquema. Al estar desprotegidos contra la enfermedad, la ola de contagios alcanzará un nuevo pico. Solamente el 34% la tenemos vacunada en este momento con 3 dosis. Personas que ya tienen más de 4 meses de haberse aplicado la segunda, prácticamente están desprotegidos contra Omicron y contra esta variante BA2. Personas que están hospitalizadas en este momento son las vacunadas con 1 o con 2 dosis. Menos del 50% de la población hondureña se encuentra inmunizada, y en medio de esta catástrofe sanitaria se avecina otra amenaza. Se trata de la nueva variante BA2, más virulenta que su antecesora. La noticia de que hay una nueva variante, la BA1-2, la cual ya está en más de 30 países en Latinoamérica y ya se anunció que está en México. Los puestos migratorios, tanto aéreos, marítimos, terrestres, deben de tomar medidas un poco más drásticas. Los galenos claman a la población extremar las medidas de bioseguridad, a vacunarse y evitar exponerse en lugares públicos por la carga viral que acecha en cada rincón hondureño. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y Gerin Díaz nos informa que ya se dio comienzo a las clases presenciales en San Pedro Sula. En la mayoría de centros educativos públicos de San Pedro Sula dieron inicio las clases presenciales con sus 3 jornadas después de 2 años de suspendidas tras la entrada de la pandemia del coronavirus. Los directores de los institutos se mostraron satisfechos por volver a albergar a los educandos en sus aulas. Las 3 jornadas estarán, ya tenemos, como le digo, distribuido los módulos para cada jornada.
En la tarde tenemos otra cantidad más o menos igual. Bueno, a nivel de carreras hay más en la tarde. Tenemos 11 carreras en la tarde y 8 en la mañana. Entonces, los coordinadores igual han redistribuido el personal para que el personal que atiende presencialmente no atienda ese día virtualmente. Por su parte, los padres de familia saben el riesgo que llevan sus hijos, pero son conscientes de la necesidad que tienen para recibir clases presenciales. Preparada y de hecho guarda las medidas de seguridad en todo momento, en todo lugar, porque realmente ya hemos vivido lo del COVID. Dándole gracias a Dios y que Dios los cuide en todo momento porque por lo que estamos pasando. Los alumnos se muestran optimistas y también esperan cumplir a cabalidad las medidas sanitarias, sobre todo los de último año, en las diferentes carreras, porque tendrán prioridad de recibir clases todos los días. Después de 2 años de no venir, pues, y ahora pues a ponerle las pilas para estudiar. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Regresamos a la capital y Giovanni Villalobos nos informa que los docentes interinos continúan con las medidas de presión para conseguir sus contratos permanentes. Hoy bloquearon el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Las protestas de los docentes por las exigencias de los nombramientos en las plazas permanentes suman y siguen al no aceptar los nombramientos por 3 meses, tal y como notificó el secretario de Educación, Daniel Sponda, para darlos en propiedad, pues no se siguieron los pasos de creación del decreto y deberá ser subsanado. La segunda semana pues la convertimos en toma debido al oficio circular que envió la Secretaría de Educación, donde ordenaba a las direcciones departamentales el señor ministro que separara todo tipo de nombramiento. Similar petición elevan los mentores acogidos al programa hondureño de educación comunitaria PROECO, porque quienes negociaron no fueron los que lucharon en las calles, sino una paralela del Sindicato de Trabajadores de Educación Básica de Honduras. Esa paralela que se dio en ese día, que fueron de promotores y coordinadores, vinieron a hacer un convenio con el expresidente Manuel Zelaya, donde la situación no fue como nosotros lo hemos venido luchando por años. Los miembros de la Comisión de las Juntas de Selección de Plazas a Docentes aseguran tener todo listo para que se comiencen las revisiones de los requisitos de los postulantes. Se hizo una revisión exhaustiva, se analizó cada uno de los casos, si los compañeros contaban con los 2 años en la estructura vacante para poder ir permanente. Las autoridades han asegurado que lo que se pretende es subsanar el listado de los interinos porque hay un número que hace años cumplieron los requisitos y no se puede vulnerar el derecho que les corresponde. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. Este lunes ha entrado en vigencia el tercer incremento consecutivo en el precio de los carburantes en Honduras, lo que ha llevado a la gasolina superior a alcanzar el precio histórico cercano a los 114 lempiras. La gasolina regular 106 lempiras con 55 centavos y el diésel 98 lempiras con 11 centavos. El panorama en los energéticos sigue siendo oscuro, aseguran los expertos en el tema, en vista que el precio internacional del petróleo ya superó los $90 el barril. Y esto no es más que el precio más alto en la historia de nuestro país. Estamos esperando que en algún momento dado podamos tener el decreto legislativo ya en vigor para poder ver rebajados estos casi 114 en la gasolina súper en Tegucigalpa, 10 lempiras menos, pero eso pasa porque todo tenga el proceso legal de ese decreto para poder ver eso. Y la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, confirma que ya iniciaron la reestructuración del presupuesto general de la República. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, confirmó que ya se inició con un trabajo para reestructurar el presupuesto general de la República y adaptarlo a la realidad económica del país y de esta forma dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Para hacerlo un presupuesto que responda a las necesidades, pero sobre todo que responda a las condiciones del país.
presupuesto, deuda y Empresa Nacional de Energía Eléctrica son los elementos fundamentales que ocupan nuestro trabajo en este momento. La funcionaria además adelantó que se buscan acuerdos con los organismos de crédito internacional para tratar de readecuar la deuda externa, ya que en la realidad la misma representa una carga anual para el Estado por unos 54.000 millones de lempiras. Comenzando por los que hay que pagar solo en intereses durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, que en 4 años tiene la obligación de pagar en deuda interna alrededor de 54.000 millones de lempiras. Con este panorama, el gobierno se verá obligado a plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo, aseguran los economistas. Siempre hemos sostenido que recuperar a Honduras va a tardar más de 4 años. No va a ser fácil la tarea. Y aquí es cierto, una de las primeras cosas que tienen que hacer es que los organismos internacionales, que en cierta forma son cómplices de ello, deben de apoyar la reestructuración de la deuda. En los próximos días se darán mayores detalles de la realidad económica del Estado de Honduras, aseguró Rixi Moncada, ministra de Finanzas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y una buena noticia es que las autoridades de educación anuncian que se destinarán 73 millones de dólares para solventar la problemática de la infraestructura débil en los centros educativos públicos del país. El secretario de Educación, Daniel Esponda, reveló que se ha logrado identificar fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica para solventar el grave problema de infraestructura por un monto de 73 millones de dólares, unos 1.800 millones de lempiras que servirán para un retorno seguro a las aulas de clases a nivel nacional. Hemos tenido reuniones con los representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica y ya tenemos en disponibilidad 73 millones de dólares para comenzar la reconstrucción de la infraestructura escolar. ¿No va a ser suficiente este dinero? No va a ser suficiente porque la mayor parte de las escuelas en el país están destruidas. Parte de las condiciones para las clases presenciales y semipresenciales, tal y como lo ha ordenado la presidente Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, es que los centros educativos deben estar en buenas condiciones, pues un amplio porcentaje está en deplorables condiciones. La cuestión es que estos fondos sean invertidos realmente en infraestructura escolar. Se necesita alrededor, Giovanni, de 1.000 millones de dólares para poder resolver en todo el sistema educativo a nivel nacional. Y es que no se puede desconocer que las tormentas tropicales ETA y IOTA dejaron daños cuantiosos en las edificaciones, máxime en la zona norte y atlántica del país. 73 millones de dólares que pueden venir a ayudar, porque miren, los centros educativos de la costa norte están sumamente dañados. Yo conocí que el señor ministro Daniel Esponda anduvo por allá. Por el momento ya se tiene una idea clara de los centros educativos que serán priorizados para que estén listos lo más pronto posible y que no haya traspiés para las clases presenciales. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y el alcalde capitalino Jorge Aldana anunció que se vienen racionamientos de agua en las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, esto en vista que los embalses están bajos. Sí, estamos claros que este problema es un tema que viene afectando a los capitalinos desde hace muchos años, no es un tema de ahora. Nos toca heredar las malas decisiones y la poca inversión que se ha hecho en materia de agua. Vienen razonamientos y eso está más que claro porque los niveles hoy de las represas están mucho más disminuidos que como estaban justamente hace un año. Vienen años de sequía, hay que saber cuidar cada gota que llega a nuestro hogar, hay que hacer una campaña de responsabilidad social con el tema del agua. Nosotros estaremos buscando paliar esta situación crítica en los próximos días con mecanismos de acción temprana como la distribución de agua a través de pipas y cisternas, la perforación de pozos y microproyectos que puedan ir resolviendo la temática en algunos lugares específicos. Sin embargo, reconocemos que este problema es un problema endémico. Toda nuestra voluntad estará depositada en buscar una solución y combatir este tema.
Y para la siguiente información ingresamos a nuestro portal www.oncenoticias.hn porque se ha juramentado a Carlos Montoya como nuevo gerente de Hondutel. Carlos Orbin Montoya, quien fungió como presidente del Congreso Nacional de 1986 a 1990, fue juramentado este lunes como el nuevo gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones. En la juramentación participaron la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Tras su nombramiento, agradeció a la presidenta Xiomara Castro por confiarle la tarea de recuperar Hondutel, diciendo lo siguiente: muchas gracias, presidenta Xiomara Castro, por la confianza hacia mi persona con este nombramiento que asumo con responsabilidad, patriotismo, para cumplir la promesa de su plan de gobierno de recuperar la empresa hondureña de telecomunicaciones. Es lo que ha dicho también el exparlamentario Carlos Orbin Montoya a través de su red social de Twitter. Bien, y así nos despedimos de 11 Noticias, emisión estelar, pero quédese usted con el gallo de los deportes para complementar esa agenda informativa de esta noche, y nos despedimos, Jonathan. Así es, Andrea, le invitamos a que disfrute de los deportes que se vienen con, ya como indican, gallo de los deportes, Marlon Mejía. Hasta la próxima.